Bueno, bienvenidos a todos a nuestro tercer podcast. Yo soy Ramos, estamos con Torres, Ángel y Cabina, que es vaquero. Y hoy estamos con nuestro invitado especial, que es Johan, que estudia psicología. Y hoy el tema de hoy es el bien y el mal. Hola, ¿cómo estás, Johan? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y me parece que el tema de hoy es bastante interesante, al igual que polémico y se puede sacar una buena conversación al respecto de esto. Claro que sí. Primero, entonces empecemos. ¿Tú qué opinas del bien y el mal? Bueno, pues mi opinión al respecto de esto es que me parece que el bien y el mal es igual que el tiempo, es inexistente, puesto que es algo que nosotros mismos creamos para facilitarnos nuestra existencia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que te voy a poner un simple ejemplo. A la hora de contar frutas, tú las clasificas por tamaño, colores, peso. Es exactamente lo mismo con nuestra forma de pensar. Entonces, te pondré otro ejemplo. El bien y el mal es inexistente y para facilitar nuestra vida, puesto que si tú a un niño le enseñas que matar es bueno, el niño va a crecer pensando que matar es bueno. Entonces, es una forma más simple de decir qué se puede y qué no se puede hacer y por qué. Por eso es que digo yo que el bien y el mal es algo inexistente y que creamos nosotros para facilitarnos nuestra existencia. Pues en cierto modo yo estoy algo de acuerdo. Al mismo tiempo es un poco desesperanzador la idea de que el bien en realidad no exista. Pero al mismo creo que es tenemos la necesidad de que esas cosas existan. Porque podríamos decir que el mal sería aquello que causa sufrimiento y lo bueno sería lo contrario a ello. ¿Sí me hago entender? Pero entonces aquí yo preguntaría, si el mal es aquello que causa el sufrimiento, ¿qué catalogamos como el sufrimiento? Si me hago entender, porque nosotros a lo largo de nuestra existencia nos hemos enfocado mucho en hacernos la vida imposible entre nosotros mismos. Porque yo te puedo hacer la vida imposible a ti con sufrimiento, pero desde mi punto de vista te estoy haciendo un bien para que tú crezcas mejor. Desde tu punto de vista te estoy haciendo el mal. Entonces también se podría decir que el bien y el mal es según la percepción. Entonces sí existe. Si existiría sería tal vez que nosotros tendríamos que encontrar nuestro punto, o sea, desde nuestro punto de vista, qué es el bien, qué es el mal. Porque al fin y al cabo, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos un acto malo, nosotros sentimos como una culpa, ¿sí? Como si fuera una relación contractual de deudor y acreedor, ¿sí? Entonces, nosotros cuando supuestamente hacemos algo malo, según nuestra educación, sentimos como un remordimiento, ¿sí? Esa mala conciencia. Pero entonces, ¿qué es lo que en realidad nos hace sentir esa culpa? Porque si no nos hubieran educado para esa forma, ¿sentiríamos esa culpa? Es la pregunta. Pues es que digamos, o sea, nuestra percepción del bien y el mal viene muy ligado a la moral y es algo subjetivo. O sea, pues sí, nos pueden, digamos, educar bajo ciertas normas, ciertos parámetros, esto está bien, esto está mal. Pues en otra casa, por ejemplo, pues hablando, digamos, de educación familiar, puede que algo que se considere aquí malo sea bueno en otra casa, o viceversa, algo que sea eh, bueno aquí, o sea, que se vea bien aquí, puede que se vea mal en otros lugares. También va ligado mucho a la cultura, por ejemplo. Entonces entraríamos al ejemplo que puse yo. El bien y el mal sería, depende de cada uno. Entonces, si yo a un niño le enseño, reitero, matar es bueno, el niño va a crecer sabiendo que matar es bueno. Y eso es todo lo que va a entender. Es como el mito de la caverna. No sé si lo conozcan. El mito de la caverna nos plantea el hecho de que existen tres personas dentro de una cueva y entra una pequeña luz de sol. Para ellos es todo lo que saben. Ellos saben que la luz los calienta, la luz les da fuego, la luz les da comida, la luz es buena. Cuando uno de ellos decide salir de la caverna, ellos les dijeron, loco, no vas a volver. Cuando él salió, descubrió que había más allá. Al volver, les dijo, la luz no es del todo buena. La luz causa incendios, la luz
mata, la luz da sequía. Entonces ellos dijeron, no es cierto, la luz es buena y siempre ha sido buena. Entonces aquí yo les vuelvo a preguntar. Al principio les dije que el bien y el mal era inexistente. Entonces quiero preguntarles ahora, ¿el bien y el mal es inexistente? Bajo una concepción global, sí. Porque pues existe, volvemos a lo mismo, existe para cada uno de nosotros. Más no es que sea un concepto que globalmente es que, por ejemplo, la naranja es de color naranja y por eso lleva el nombre naranja. No es ese parámetro, no es igual en todos los países. Bueno, para la naranja sí, pero siendo el ejemplo, no es un... fuera de eso, hay otros parámetros que no son iguales a nivel mundial. Entonces, lo que aquí es bueno, allá es malo y viceversa. Entonces, bien y mal como tal no existen. Lo que existe es nuestra percepción de eso, pues según mi opinión. O sea, creo que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que nada, literalmente nada es bueno y nada es malo. O sea, nosotros le damos esa connotación o ese uso. Es como decir que yo digo, hey, ese tipo me cae mal porque pues es malo, ¿sí? Y alguien más dice, no, ese man es re buena gente, el parcero me cae re bien. Pero ya viene siendo como la connotación que nosotros le damos en sí a la persona o a los objetos mismos o a las fuerzas de la naturaleza, dependiendo de las connotaciones que esta nos dé. Yo creo que nosotros no le damos tal concepto, sino en la cultura que vivimos, ya que al estar en una sociedad, obviamente tenemos que adaptarnos a las creencias morales de esa sociedad, porque usted no puede llegar a un lugar donde, digamos, sean todos veganos, y ahí usted matando carne o comiendo carne, o sea, usted no puede hacer eso y está arraigado a la cultura. Bueno, entonces aquí yo voy a plantearles otro punto. Sabemos que entonces el bien y el mal se da también desde la perspectiva y desde lo que nos han inculcado, la cultura, familia, entre otras cosas. Pero entonces aquí yo entraré en un punto distinto. Entonces, si definimos que el bien y el mal es de cultura, ¿sí? Entonces yo les voy a preguntar, entonces el bien y el mal también ha venido desde nosotros, desde nuestro interior, desde nuestra relativa evolución. No sé, o sea, aquí personalmente lo sé, pero quiero que ustedes me digan, entonces, el bien y el mal se podría decir que ha estado siempre con nosotros, desde obviamente nuestra perspectiva, percepción, eh, o es algo que la razón nos ha hecho eh, construir o crear para la evolución. Pues viene esa duda, si el bien y el mal nace con el ser humano en realidad. O sea, como por ejemplo lo que decía Maquiavelo, el ser humano nace malo, la sociedad lo vuelve bueno. O lo que decía Schopenhauer, que era al revés, que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. No sabremos si en realidad el bien y el mal sí existe o no existe, o si existe, existe en nosotros en realidad. Porque digamos que aunque a uno le enseñen las cosas buenas, como lo que a uno le han enseñado que debe hacer, que es lo correcto moralmente, aún así uno tiene la tentación de hacer lo contrario a ello, ¿sí? Y aunque uno sepa, por así decirlo, que no es bueno. Entonces, el mal ya estaría en nosotros, bien estaría en nosotros, eso que es malo sí es malo o es bueno, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, entiendo el punto, pero en psicología, de psicología conductista, se toma un término que es la conducta. Entonces, la conducta lo plantea así. Hay cosas que son innatas y otras cosas que son aprendidas. Entonces, la pregunta volvería a recaer. Nosotros hemos llevado toda nuestra evolución con, entre comillas, el bien y el mal innato o lo hemos aprendido. Un bien y mal innato no me parece. Me parece más como instinto. Porque pues técnicamente en varias teorías, bueno, teorías no, escritos ya, el ser humano nace, o sea, cuando nace el bebé,
es la perfecta forma del humano natural, del verdadero humano, llegar a una edad del raciocinio, que es el humano más cercano a su raíz animal. Porque un bebé es sí, eso es un humano no domesticado, es un ser salvaje. Él solo responde a sus instintos. Entonces, en ese orden de ideas, un animal mata por instinto para comer. Y eso no se ve mal. Pues es lo mismo. O sea, eso de, por ejemplo, matar guiado por un instinto no cae dentro de algo bueno o algo malo. Entonces no es como que el bien y el mal sea nato en nosotros. Es más como el pensamiento de catalogar cosas. Pero hay lo mismo. Si, por ejemplo, a un pequeño león tú lo ves cazando, sí, pero el león sabe que no tiene que cazar a una presa más grande porque él va a morir. O sea, obviamente es el sentimiento, es el instinto de supervivencia que todos tenemos, pero ese mismo instinto de supervivencia es el que nos dice a quién puedo cazar y a quién no. Entonces, si yo sé que no puedo cazar a ese que es más grande, sé que voy a morir. Y eso es, entre comillas, malo. Si caso a este más pequeño, voy a vivir, entre comillas, es bueno. Así como tú dices, es una catalogación. Entonces, se podría decir que se cataloga entre lo bueno y lo malo. Sí, bueno, listo. Digamos, lo que tú dices, el león, eh, bajo su inteligencia, sabe que no se puede meter con a una presa más grande. O que físicamente hablando de pronto lo pueda eh, herir. O si lo superan en número, por ejemplo. Que pues son ejemplos que no pasan seguido, pero han pasado. Que el león se descuida y el búfalo que mató, mientras termina de matar al búfalo, el resto de búfalos lo vuelven nada. Lo mataron, literalmente. Y eso pasó en un documental. Son, digamos, sí, son ejemplos como contados, pero ahí juega lo mismo en lo que hemos estado hablando, la catalogación. El león sabe que sería malo para él cazar algo más grande o que lo pueda herir, pero no es algo que se catalogue siempre como malo. Sí, físicamente hablando, el tigre es más grande que el león. De pronto el tigre puede cazar lo que el león no puede cazar y viceversa. Bueno, aquí es algo muy importante que dice que lo de malo era malo para él. Entonces podríamos decir que la maldad y lo bueno viene ya siendo según lo que nosotros en el mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces ya vendría aquí los gustos, de alguna forma. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta el dolor, ¿sí? Entonces yo experimento este dolor y yo digo, hey, esto es malo, ¿sí? Entonces yo diría que lo malo y lo bueno están ya concernados aquí, en el mundo, nosotros experimentamos esos conceptos. Ok, entiendo el punto, pero entonces llegaré al punto al que quería llegar. Con respecto a la conducta, sí, como les había dicho antes, la conducta que su madre, se puede decir, le ha enseñado, la conducta aprendida, es saber a qué presa debo cazar y a qué presa no debo cazar. Pero entonces, sí, se cataloga y se podría decir que lo malo es malo y lo bueno es bueno, pero entonces diría, para el león lo malo es malo, lo bueno es bueno por su conducta eh, que ha aprendido y su conducta innata. Entonces, aquí yo diré, eso no se puede simple instinto de supervivencia, cayendo al punto de que el bien y el mal no existen. Es el simple instinto de supervivencia. Llegando al punto de, ya dejando los leones de un lado, poniendo el punto de los humanos, a los humanos los definimos como un ser racional, ¿no? Que supuestamente está dispuesto a resolver los conflictos racionalmente, ¿sí? Obviamente con sus intereses de propia voluntad entre humano y humano, ¿no?
Otros seres racionales no lo harían con simple diálogo y llegando a una solución mutua. El más fuerte ganaría. Y llegando al punto del humano, el humano también emplea ese mismo instinto de supervivencia de que el más fuerte gana. Entonces, la posibilidad de emplear algún engaño, alguna manipulación para hacer su voluntad, se podría decir que está haciendo su voluntad. Se podría decir que está haciendo su instinto de supervivencia, de que el más fuerte gana. Si es verdad que lo está haciendo con engaños y con mentiras, a lo que el otro ser lo tomaría como algo malo. Pero el otro ser simplemente está haciendo su instinto de supervivencia para llegar a su voluntad, llegando al punto de que el más fuerte gana. Recayendo, no existen. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que estoy bien? ¿Creen que me equivoco? Bueno, en ese sentido, así como decía Darwin, el más apto gana. Y pues que sea interpretado como el más fuerte gana o sobrevive. No me parece en ese sentido, porque haciendo el paréntesis que va ligado a esta explicación, les recomendaría que se leyeran Hitler en Colombia, la parte donde explican la supuesta afición de Hitler por la caza, o sea, por la caza de animales, para que entiendan. Lo que pasa es que eso era un testimonio de que supuestamente él estaba en Colombia haciéndose pasar por un cazador, pues por deporte, pero el testimonio no concuerda, porque a él le parecía malo eh, cazar. Y aquí viene el punto, que no me parece que el más fuerte sobrevive, que en este caso el más apto, como decías tú, Johan, por engaños, porque algo que él decía era, ¿qué tiene de divertido cazar un animal? O sea, de, ¿qué oportunidad tiene el conejo contra un rifle o contra un arma automática? El conejo no está preparado para competir contra eso y cualquier animal. Entonces no es que seamos más fuertes, es que somos tramposos en ese sentido. Pues tampoco se podría decir que somos tramposos como tal. Es verdad que el término de más fuerte no fue el apropiado, sino el más apto. Ahí me equivoqué. Pero entonces diré, no es que el más fuerte gane, es el más apto, es verdad. Pero entonces, si tú no tienes ningún arma, ningún rifle contra el conejo, es verdad que le ganas. Pero inténtalo contra un oso, contra un tiburón o contra un jaguar. Las condiciones cambian. Nosotros, por ser débiles en ese aspecto, hemos evolucionado otra parte. No tanto la destreza física, sino la destreza mental. Es verdad que se podría denominar como trampa para el conejo o para el jaguar, o para el oso, pero desde nuestro punto de vista, nosotros nos hemos adaptado mejor para el ambiente, hemos evolucionado, a pesar de que para ellos sean trampas, para nosotros es un avance, puesto que nosotros no tenemos las mismas capacidades físicas que el oso, el jaguar o el tigre. Entonces, he ahí el dilema. Yo vuelvo a recaer en mi punto de que el bien y el mal no existen. Bueno, aquí otro paréntesis pequeño, lo que venía haciendo el ejemplo de por qué la casa de Hitler no concordaban es porque cuando él estuvo, uno de sus mandatos, que fue, digamos, bueno, a mi parecer, es que él creó tres leyes: la ley contra la caza, la ley de la protección de la naturaleza y la ley de protección al animal. Entonces, digamos que era por eso, o sea, para complementar el ejemplo. Y volvemos al tema del bien y el mal. Es que es difícil diferenciar el bien y el mal cuando en realidad es tan subjetiva esa. Aunque es verdad que, digamos que si el bien y el mal no existen, aún así hay cosas en las que nos retenemos que hacer. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas que consideramos malas? O sea, ¿qué es lo que nos detiene en realidad? ¿Una simple regla social? Pues en realidad eso no nos detendría, porque si a nosotros no nos importara las consecuencias, lo haríamos. ¿Me hago entender? Debe haber algo, tal vez no en el mundo, sino tal vez en el ser humano en sí, que justifique la existencia del bien y el mal. Tal vez haya algo que todos en común consideremos mal.
Y entonces ahí ya podríamos decir que la maldad existe. Porque nosotros decimos que el bien y el mal no existen porque no todos consideramos algo malo en común. ¿Sí me hago entender? Pero si lo consideráramos algo malo en común, ¿sí existiría? O más bien existe de formas diferentes. Ahí digo yo. Pues de existir existe, es verdad, de formas diferentes, porque lo que tú percibes es distinto a lo que yo percibo. Y vuelvo a recaer al punto de que es verdad, o sea, es el hecho de todo, pero entonces aquí entraríamos en un punto distinto. ¿Es algo que nosotros llevamos de por sí o es algo que hemos aprendido a lo largo de todo lo que llevamos de evolución? O de, se puede decir, de existencia. ¿Habrá alguna persona que habrá tomado la decisión, esto es bueno y esto es malo, y dele para adelante? ¿O es algo innato? Porque si es así, ya las cosas cambiarían y la perspectiva también cambiaría. Pues yo creo que nacemos buenos, entre comillas, ya que nacemos con un desconocimiento completo del mundo, ¿sí? Entonces, como no tenemos como un concepto de maldad, en realidad no queremos como esa intención, sino que depende de nuestras vivencias, vamos inclinándonos a algún tipo de acción, ¿sí me hago entender? Porque, por ejemplo, Hitler, dicen que el man hizo lo que hizo porque pues, no lo aceptaron en la escuela de artes y un montón de cosas más, ¿no? Porque, pues, digamos, a él le parecía malo la caza de animales, pues me parece algo bueno, ¿sí? Pero no era malo para el cazar judíos, si me hago entender. Entonces, A ver, en el caso de Hitler, no es que Hitler hubiera hecho todo lo que hizo solo porque no lo aceptaron en la escuela de arte. La gente dice eso es porque donde lo hubieran aceptado, pues simple y llanamente se volvería en un artista y nada, nunca hubiera existido el Hitler que nosotros conocemos. Pero un punto que sí es cierto es que nosotros nos inclinamos por un lado esa medida de cómo vamos creciendo, ¿no? Y quién nos está educando o qué principios nos están implementando. Porque digamos que nazca un niño y vienen y le dicen a un asesino, cuide de este niño. Y él dirá, bueno, yo haré lo que a mí se me da la gana y le enseña a matar al niño. El niño va a pensar que es bueno matar a alguien más, ¿no? Lo mismo es un caso como el de Hitler. A Hitler le decían, los judíos, pues, los judíos son malos, los judíos no son puros, los judíos no merecen vivir. Y bajo ese régimen que le inculcaban a él, pues así se crió él, ¿no? De la forma en que claramente es algo bastante racista desde ese punto, pero lo mismo va con otras civilizaciones, por ejemplo, la civilización egipta o en los tiempos de la esclavitud, ¿no? Porque eran negros, a nadie le parecía malo esclavizar a un negro, a un afroamericano, perdón por la palabra. Yo creo que hablando de todo esto de Hitler, de lo bueno y lo malo, a mí me gustaría plantearles a todos ustedes una paradoja, de que si uno tuviera la posibilidad de ir al pasado cuando Hitler era un bebé, ¿ustedes lo matarían o esto sería malo porque ustedes mataron a un bebé? ¿Qué piensan? Pues bueno, o sea, si no nos planteas ese punto, también entraría en algo también de, te lo pondría yo, de la hipótesis de no, la hipótesis no, de la paradoja de la mariposa, de que el simple hecho de una mariposa puede cambiar muchísimas cosas. Es verdad que lo que hizo Hitler, desde el punto de vista de muchas personas, o si no es que todas, eh, lo que hizo es, entre comillas, malo, ¿sí? Puesto que él tomó la decisión de quitar vidas que no estaban dispuestas a perderlas. No sé si me hago entrar en contexto. Pero entonces, mi pregunta es, listo, si yo tomo la decisión de viajar al pasado y matar a Hitler, ¿no llegaría algo peor que él? Pues el hecho de que llegue algo peor que él nunca lo sabremos. Pero, por ejemplo, algo que muy probablemente sí se puede asegurar es que donde Hitler no hubiera existido
o en dicho caso alguien lo hubiera matado cuando pequeño, pues simple y llanamente no necesariamente hubiera ocurrido un hecho como la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué conlleva esto? Sí, claramente se van a salvar muchas, muchísimas vidas, ¿no? Pero primero que todo, pues no hubiéramos evolucionado en cuanto a la tecnología y en cuanto a lo que vendría siendo la política, por decirlo así. Entonces, el hecho de acabar con alguien que hizo algo malo no necesariamente significa que vaya a ser lo mejor. Sí, quizá uno deba decir, ves que una revolución como la que tuvimos nosotros en la tecnología no vale todas las vidas que se sacrificaron. Y eso es algo que, aunque mucha la gente lo dice, sí, es muy cierto. Pero, ¿qué tal? Así como dice pues nuestro invitado, ¿qué tal que hubiera llegado alguien muchísimo peor que Hitler? ¿Qué tal que, no sé, que los papás de Hitler hayan tenido un hermano y el hermano haya querido vengar a Hitler, por ejemplo? Caso supremamente hipotético. No, la verdad no podemos garantizar, no se puede sacar una teoría de qué hubiera pasado. Bueno, ahí no es, bueno, entre teoría y entre hechos, eh, el gran mal, siempre, que nos han vendido desde la Segunda Guerra, el ejército rojo, el comunismo. Antes, como el comunismo no representaba, o sea, volvamos al tema, Segunda Guerra Mundial, Hitler era el mayor peligro en su momento. Era más grande que la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética era parte de los aliados junto con Estados Unidos. Juntos eh, le ganaron al Eje y a Alemania. Y luego se desató la Guerra Fría, que como pues todos sabemos, no pasó nada eh, eh, en términos de un enfrentamiento como tal fuerte, que fue la manipulación de las naciones asiáticas y eso, bueno, eso es diferente, pero no hubo como tal un, un conflicto grande. Lo que pasaría si no hubiera pasado el holocausto, el, el, la- el conflicto contra el comunismo, que sería lo más grande en ese momento, hubiera estallado de pronto, no tan pronto, pero sí hubiera sido mucho más volátil ese conflicto, hasta el punto de que esa hubiera sido la Segunda Guerra, en el caso hipotético. Ya poniéndolo en un caso un poco más real, por decirlo de alguna manera, el hecho de que la existencia de Hitler se hubiera equivocado o hubiéramos metido mano en la existencia de Hitler, ese hecho ocasionaría muchas cosas. Es verdad que Hitler hizo mucha matanza, ¿sí? Pero, entonces, listo, si Hitler no hubiese existido, ¿cuál sería la densidad de población actualmente? O sea, es verdad que actualmente la densidad poblacional es absurda y se dice que dentro de 50 años va a ser 10 veces peor. Entonces, si en esa época Hitler no hubiera hecho lo que hizo, ¿cómo estaríamos? Ahí es donde digo, podría haber llegado algo peor porque es verdad que necesita mucha más gente. Es algo que no, o sea, que no podemos decir que no, hubiese mucha más gente. Es verdad que también lo posible es que haya una gran cantidad de cosas buenas por el hecho de que la cantidad de información que había, por ejemplo, en la librería de Alejandría, todo lo que se perdió ahí es absurdísimo y había tanta información que nos pudo haber hecho evolucionar de tal forma. Sí es verdad ese hecho, pero también el hecho de que la cantidad de personas que existirían en el mundo no sería, los recursos que tenemos no serían suficientes. Y ahí podría haber otra guerra, incluso peor de la que hubo. ¿Entienden el punto al que quiero llegar? Sí, 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 claramente, y en cuanto a eso sí tiene toda la razón. El hecho de que Hitler no hubiera existido, ni probablemente hubiera habido una sobrepoblación mucho peor de lo que ya la hay, ¿no?
Y claramente eso va a llevar a muchos problemas más como de hambre, sed y otros problemas y otros asuntos de pobreza, ¿no? Y tomando eso como referencia ahí es cuando yo pienso, ¿qué tan malo tiene que ser una limpieza social? Cuando usted hace una limpieza social, en realidad la moral está recayendo en usted. Y usted no sabe si esa limpieza social es correcta o no, si me hago entender. Entonces recaemos a ver qué es lo que es bueno y qué es malo en realidad. Porque digamos, si Hitler no hubiera existido, no hubiera, se hubiera hecho, o sea, si hubiera una gran sobrepoblación, ¿sí? Pero que digamos de alguna forma la sobrepoblación, o sea, había, o sea, empezó a haber un gran problema, primero es porque había mucha muerte de hombre, ¿sí? Entonces, si se hubiera seguido con esa idea, ¿cómo estaríamos? ¿Me hago entender? O, o si, digamos, si Hitler hubiera tenido éxito, también, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, no sé, porque Hitler en realidad no es una limpieza social, es una limpieza social de lo que él consideraba malo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ahorita estaríamos con una gran sobrepoblación, porque, digamos, si esa idea de Hitler no hubiera existido, tal vez de pronto, no sé, hubiera alguna unión, la Biblioteca de Alejandría hubiera tenido algo que nos hubiera ayudado a solucionar ese problema. No sé, no sé si me puede hacer entender. Bueno, aquí Sí, hablando de la limpieza social, hay algo muy curioso y es la teoría de Thomas Malthus, que el tipo era un economista allá en Europa mucho antes, bueno, de que se dieran las guerras y estas cosas. Y el man decía, su teoría era que en algún momento la... Ay, ¿cómo era? Textualmente el man decía, en algún momento la humanidad no va a tener cómo sustentar el problema económico. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico no es que haya pobreza, no. El problema económico es recursos limitados, esto lo estoy diciendo textual, recursos limitados de necesidades ilimitadas. Y el man planteaba eso, planteaba que la humanidad iba a crecer tanto que el problema económico no se iba a poder sostener, porque el problema económico nunca se resuelve, solo se mantiene bajo ciertos niveles. Y el man proponía que, bueno, un terremoto, ahí así como estamos en pandemia, una pandemia, una guerra, pues pueden ser la cura para el problema económico. Y curiosamente, haciendo una investigación que pues en su momento tuvimos que hacer para el colegio, un grupo de amigos y yo, el problema económico, eh, o sea, el planteamiento que hace Malthus nunca se ha puesto en práctica y es considerado una teoría obsoleta, pero porque lo que él planteaba era que no solo, digamos, una guerra era la solución, o una pandemia, un terremoto solos, sino que tenían que tener ciertas condiciones específicas. Entonces, nunca se ha puesto a prueba esa teoría y que lo más cercano que hemos estado a una catástrofe maltusiana como, como tal, teóricamente hablando, fue el terremoto de 2011 en Haití. Porque ya me acordé de uno de los parámetros para que se considere una catástrofe maltusiana, una catástrofe, siendo redundantes. Es que tiene que ser algo grave. Eh, no a escala mundial, pero sí algo grave a escala de números de vidas humanas. Y que los otros gobiernos no hagan nada. O sea que pasó y pasó, y seguimos, pero no ayuda, cero ayudas. Y lo más cercano fue Haití, porque Estados Unidos dijo que iba a enviar provisiones, iba a enviar ayuda, esa ayuda nunca llegó, se quedó en promesa. ok, aquí eh, contradiciendo un poco lo que dije antes. Listo.
Entiendo el punto y entiendo lo que él decía, pero también hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Sí, o sea, llegando al punto, o sea, volviendo al punto de que, listo, si hubiésemos matado a Hitler, el hecho de que matar a Hitler nos abrirá muchas más posibilidades. Es verdad que habría más gente, pero tal vez con la información de la Biblioteca de Alejandría se podría llegar a algo que plantean en estas épocas. Se hizo un estudio donde aproximadamente dentro de 50, 70 años vamos a llegar a los 10.000 millones de personas, que se supone que va a ser el pico más alto de la humanidad, donde va a haber tanta gente que el mundo no lo va a poder soportar. Pero también ponen, bueno, no ponen, no, plantean que vamos a tener una capacidad intelectual, por decirlo de alguna manera, y un estudio donde el anticonceptivo sea tan eficaz y que los jóvenes sean más inteligentes de que no hagan chinos a la lata, sino que eh, nos cuidemos para evitar, obviamente, esto. Y dicen que desde ese pico más alto, bueno, dicen no, plantean, desde que ese pico más alto llegue, vamos a empezar a disminuir hasta que aproximadamente dentro de 10 años, 100 años después de ese pico, seremos 2.000 humanos habitando el planeta. Entonces, no es necesario una guerra para llegar a la economía estable, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que la guerra disminuiría a las personas, pero si un buen estudio y un buen anticonceptivo estuviese, puede que esa guerra no fuese necesaria. Así como les digo, si esa biblioteca no hubiese sido quemada, tal vez el conocimiento que tendría sería suficiente como para que en este momento no seamos 7.000 millones de personas, sino seamos menos. Pues ahí lo que tú dices, el pico más alto de la humanidad, ahí vuelve y juega. Mucha gente y hay muchas teorías y ustedes se han dado cuenta, pero, o sea, no teorías conspiranoicas, sino teorías de gente que ha estudiado, gente eh, poderosa en intelecto, podríamos decir, que han dicho y tienen, o sea, cálculos y todo, que han dicho cosas sobre diferentes temas, o sea, saliendo del tema este de los números humanos, diferentes temas. ¿Cuántas de verdad se han tomado en cuenta? Muy poquitas, literalmente. Es lo mismo. Volvemos a Tomás Malthus. El man decía, llegar a un punto, y es lo que dijo Johan, llegar a un punto en que el problema económico se nos caiga y ya no podamos solventarlo. Y llegar a ese punto que de pronto no solo las, los métodos anticonceptivos sean más fuertes, de pronto no solo de una forma educativa, sino de una forma totalitaria, como hacen en China, que tú no puedes tener más de un hijo si quieres tener, o sea, un segundo hijo, un tercero, un cuarto, tienes que pedir un permiso al gobierno o salir de China. O sea, así de totalitaria la cosa que usted tenga que pedir un permiso para poder tener un hijo. Eso podría ser, bueno, listo, una solvencia, pero no solo eso, como dice el problema económico, recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Aquí nos metemos en necesidades de primer orden y segundo orden. Necesidades de primer orden para cualquier sitio. Alimentación, constitución de todos los países, un techo donde vivir, que pues lastimosamente en algunos se cumple. Em, el acceso a la digna salud, entre muchas otras cosas. Son necesidades ilimitadas y por eso se llaman necesidades de primer orden. Entonces, cuando lleguemos a ese pico que dice Johan, no solo los métodos anticonceptivos ayudarán a balancear el problema económico, como decía Adam Smith, la mano invisible, que la mano invisible de Adam Smith era que no hagan nada. Si la economía se cayó, en algún momento solita va a volver a levantarse. Eso era la mano invisible. Entonces lo mismo, el, la educación anticonceptiva sea más fuerte o totalitaria, sino que esas necesidades de primer orden, al ser tanta gente, no se pueden suplir y la cantidad de muertes
sobre la cantidad de nacimientos y de vidas sea muy alta. Y así la mano invisible balancea el problema económico. Exactamente. Muy probablemente después de ese pico, pues claramente el número de la población caiga, como dijo nuestro compañero, 2 millones o un número relativamente aceptable, ¿no? Pero lo más probable es que sea por lo que dijo nuestro compañero Juan José, ¿no? Que como el pico es tan alto y no hay capacidad de suplir las necesidades básicas, las necesidades de primer orden, pues el número de muertes por falta de estos recursos va a ser inmenso, eh, des- va a ser descontrolable, ¿no? No vamos a tener control sobre él. Entonces, pienso yo que es mejor que haya una guerra cada unos 10 años, una pandemia cada unos cuantos años, y que el número de la población no aumente tan rápido, drásticamente, o que por sí aumente tan rápido a tal punto que en menos de unos años, en menos de unos 50 años, ya no haya como suplir a todo el mundo y a la gran parte de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué sería lo peor en esa situación? Mantener el nivel de personas controlados por algunas cuantas, eh, por algunos cuantos problemas sociales, por algunas cuantas enfermedades, o simple y llanamente acabarlos a todos, o dejar que se acaben sin comida o sin sus principales necesidades, ¿no? Pero volviendo al tema de el bien y el mal, pues ahí es donde meto yo lo de la limpieza social. En dicho caso, donde hubiera tanta gente que ya no se pudiera controlar, ¿estaría bien hacer una limpieza social? ¿Estaría bien hacerla ahora? Que cada vez que ahorita está en su vida. Ahí es donde espero una respuesta. ¿Qué es mejor? O si es buena hacerla, ¿no? Sí, digamos lo que plantea esa limpieza social, lo plantean las películas de La Purga, toda la saga de La Purga y la serie, que eran, a ver, la saga de La Purga se inspira muy, sí, muy poquito en la teoría malthusiana, pero es más una teoría fascista, como Hitler en Alemania, que pues lo que apoyaba el nacionalsocialista era el fascismo. Se llamaba nazismo, pero pues era relativamente lo mismo. En- y es eso. Y volviendo al punto que decía Johan hace mucho, 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 casi al principio del podcast, el más fuerte sobre, ahí sí sería bajo una mirada fascista de una limpieza social como la purga. Teniendo el punto de la purga, se podría decir que también el planeta que pueda haga su purga natural o que nosotros planteemos la purga. El hecho de que nosotros planteemos la purga, aquí ya entrando otra vez con el tema del bien y el mal, ¿quién decide que, entre comillas, es bueno o malo hacer eso? Yo diría como para cerrar el ciclo del bien y el mal, yo creo que hay una forma de llegar a un punto medio. A ver, una forma de llegar a un punto medio. Antes de todo, primero, aclaro, la purga no trata de una limpieza social, tan solo es como una especie de limpieza personal, ¿no? Liberar cada quien sus deseos malvados, por decirlo así, de eso va la purga, de que les dejan el libre albedrío hacer lo que se les dé la gana sin ninguna ley. No es tanto una limpieza social. Sí, pero es que Entonces, lo estás viendo desde el punto de vista. no, Sí, 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 cállese, cállese. no, 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 espera, espera. Lo estás viendo desde el punto de vista de lo que pasa a No, 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 mediados no, de la no. película. No, no.
Al principio de la ¿Cómo? película decían eso, que la purga se hacía para limpiar la ciudad. No me van a callar. Espere. Sí Era está amor que hecho para darle darle cierto libre albedrío a las personas. Pero Eh, al Cierto, no, es que principio, no, básicamente se sí, lo dan. pero al principio, no, al principio de las películas se dice que cada purga sirve para eso mismo, o sea, para purgar la ciudad, para dejar solo gente que elegida, pues lastimosamente, frente a una masacre, o sea, los más fuertes sobreviven. Y es solo gente elegida que hasta cierto punto pueden mejorar, pero no solo eso, sino que la limpieza sea grande y que se prolongue un poquito más el, el problema económico. Porque en la del origen, de la purga, lo, por algo liberan a Skeletor y a los otros, para que se hagan pasar como gente del común, porque la gente no quería salir a hacer una limpieza y tuvieron que hacerlo salir a la fuerza. Puedes hacerlo salir a la fuerza. Si usted lo ve así, básicamente, en la del origen, la mayoría de los asesinos no son gente normal, es gente contratada, como el la mayoría son porque básicamente, exacto, la gente no quería salir a hacer lo que vendría siendo el mal, porque moralmente para ellos eso no estaba bien, por mucho que la ley se los permitiera. Entonces, como estamos hablando de la purga, pues el hecho de que ahí asimilamos que la situación del mal y el bien no dependen de una ley o de una regla exigida por el gobierno. Porque, por ejemplo, como se vio en esa película al principio, nadie quería salir a hacer nada. Y la verdad, era muy tranquilo al inicio. Cada quien escondido, teniendo miedo a que le podían haber. Si había algo, por mucho eran robos y demás, ¿no? Pero casi nunca ningún asesinato. Eh, pero, pero entonces, o sea, a lo que voy con esto es que si Si no fue la ley lo que los tuvo a no hacer nada malo, entonces ¿qué fue? Porque la gente no salía, o los que por lo menos mentalmente estaban bien, ¿no? Porque pues tenemos al personaje Skeletor que fue el que salió a matarlos a todos sin miedo, sin piedad. Y claramente se evidencia que es una persona no muy estable mentalmente, ¿no? Entonces, Sí. por eso, pero pues concluyendo y cerrando lo de la limpieza social, el hecho de una limpieza social no es que no esté bien ni esté mal, todo depende de la situación, considero yo. Bueno, ahí yo te pongo un poco de intervención porque, digamos, al principio no hacían nada malo porque se supone que tendrían una moral, ¿si me hago entender? Pero ya cuando se van acostumbrando a que sea lícito un día al año hacer cualquier tipo de crimen, ya más gente va saliendo, ya más gente, se va volviendo como, por decirlo, un poco más salvaje. Creo que es la palabra adecuada porque en realidad así es la naturaleza, ¿sí? Que ya va siendo más por la necesidad en sí del ser humano. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de un artista que hizo una performance en donde ella se ponía, ella se paraba eh, con un público, ¿sí? Y ella ponía un montón de herramientas en un montón de objetos en una mesa, ¿sí? Y el público le podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Lo que quisiera le podía hacer. Entonces comenzaron como súper suavecito, sin problema, recortándole un poquito de la ropa, no más, cosas suaves. Después ya se tornó tan grave que el artista casi muere y tuvo que ser llevado al hospital. Entonces es como cuando se le es lícito, cuando se le permite al ser humano hacer las cosas que se tienen restringidas, primero va a dudar, pero después va a soltarse
y hacerlas, sin ni siquiera detenerse a pensar si es bueno o malo. Bueno, aquí yo intervengo, diría que la limpieza social no se debe dar bajo un parámetro humano, o sea, que el humano mate humano, se debe dar bajo un parámetro natural, o sea, como dice Malthus, pandemia, exceptuando la guerra, pandemia o catástrofe natural, de resto nada. Sí, eso tiene sentido. Y siguiendo la idea de lo que dijo nuestro compañero, pues Ángel, ¿no? Basándonos en eso, básicamente, ¿no querrá decir usted que en realidad el ser humano básicamente es malo por naturaleza y solo hace el bien porque es una orden estricta? Pues, ya que vemos que al principio no hay tanta motivación, ¿no? Por así decirlo, a hacer cosas malas cuando se les es permitido, ¿no? Pero entonces aquí entraríamos en otra vez el mismo punto. ¿El ser humano de por sí es malo o es simplemente su instinto de supervivencia? Porque también es muy cierto el hecho de que el humano es muy adaptable, ¿sí? Y el hecho de que el humano es tan adaptable no sería también como su simple sentido de supervivencia, su simple instinto de supervivencia para poder llegar a ser algo más. Aunque nosotros lo veamos como malo, yo sigo con el punto de que el bien y el mal no existe, sino es simplemente el instinto de supervivencia que tenemos todas las razas. Ok, y basado en un instinto de supervivencia, pues no sería una mala idea de la situación, ¿no? Pero volvamos al ejemplo que puso Ángel. La señora feliz y contenta se sentó ahí con, dándole permiso a cualquiera de que le hicieran lo que quieran, ¿no? Básicamente ahí la única que corría un riesgo era pues la, la protagonista de la historia, ¿no? Los demás simple y llanamente no corrían ningún riesgo, estaban con todo el derecho de hacer lo que se les saliera de la punta de la... Entonces, o sea, ahí ellos no tenían, no es que fuera un instinto de supervivencia, de saber quién iba a vivir, quién no, o quién iba a terminar perjudicado. Solo y simple y llanamente decidieron hacerle daño porque sí, porque tenían el permiso. Aún así, yo creería que el ser humano no nace malo. ¿Por qué? Porque digamos más bien que tenemos una inclinación más a esa idea, a lo que no nos está permitido, porque tenemos esa curiosidad, más bien yo diría, que tenemos la curiosidad de saber, de querer hacer lo que no está permitido, de saber cómo se siente, ¿sí me hago entender? Por eso es que nos atrevemos a tanto muchas veces, pero al mismo tiempo, digamos que en el principio de los tiempos del ser humano, en realidad no había leyes, se hacía lo que fuera. Entonces, ¿por qué empezamos a poner leyes? Porque vimos que la idea de hacer de hacer todo sin ningún tipo de restricción, tal vez no era la mejor forma. Entonces, digo que sí es como un instinto de supervivencia al principio, pero sí que tenemos esta capacidad de raciocinio que nos hace pensar en la idea del bien para poder controlar eh, nuestros instintos, por decirlo de alguna manera. Bueno, hablamos del bien y el mal, una pequeña réplica, un pequeño debate y pues posiblemente este tema lo toquemos más adelante en futuros podcasts. Gracias a todos por escucharnos y nos despedimos. Muchas gracias a nuestro invitado, Johan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y pues a la espera siempre para tener otros pequeños debates y opiniones que la verdad son muy interesantes y nos llenan a todos mucho nuestra cultura general. Bueno, muchísimas gracias en serio por la participación tanto de Johan como de los demás.
Gracias sobre todo también a Cabina, que es el que está grabando esto. Pues ya saben, pueden seguirnos, por favor. Aquí también aparecerán otros canales de su muy probable y presunto interés. Eh, ya, denle like, esperamos les haya gustado y pues gracias por todo.